que primero vamos a trabajar con este texto, que es un libro que escribimos en la universidad con el profe Pujalte, quizás algunos lo han conocido porque dio un seminario sobre historia de la ciencia y es profe de la especialización. Está el libro subido al Moodle, y además tengo el libro en papel, que se los tengo que hacer llegar de alguna manera. Después vemos cómo se los puedo mandar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es preparar una clase? Pregunta, ¿qué es preparar una clase? Pregunta de examen. Pregunta de examen, claro. Pregunta de final, de parcial. ¿Qué les parece? Organizar una propuesta, ¿no es cierto?, pedagógica con nuestros alumnos, que tiene que tener es como una guía, tiene que tener unos momentos en donde uno pueda desplegar, como digo yo, muchas herramientas, desde una pregunta, desde una imagen, cualquier recurso, o desde una simple historia, un disparador para poder tener o captar la atención, ¿no es cierto?, de nuestros alumnos, y después a partir de ahí tiene que comenzar como una interacción, un intercambio, un diálogo, y como yo siempre le digo a los alumnos, acá todos estamos para aprender y no tengan miedo en decir lo que ustedes creen, piensan o saben. A mí me gusta por ahí siempre dejar un registro muy, muy escueto, mínimo si se quiere, y dejar como las puertas abiertas como para seguir ampliando y profundizando, y también los invito a hacer eso, ¿sí? Y también con alguna actividad o una propuesta interesante. Muchas veces nos pasa que el tiempo real cortamos y quizá no se pueden cumplir esos momentos que uno planifica y tiene organizado para empezar a abordar algún tema, ¿no?, que tiene que ver con nuestro espacio. Bien, es una buena definición, larga, pero está bien, es una buena definición. Nosotros vamos a decir que preparar una clase en términos simples es anticipar y planificar la actuación de lo que voy a hacer en la clase. De alguna manera simplifica lo que Jorgelina mencionó, que lo dijo como mucho más desarrollado. Entonces, cuando nosotros planificamos qué vamos a hacer en una clase, en general nos piden que lo presentemos en las planificaciones o en los programas a través de una unidad didáctica. Desde el punto de vista de la didáctica y de lo que vamos a llamar la ingeniería didáctica, o sea, como es el diseño didáctico, una unidad didáctica es un plan de acción que está constituido por una o más secuencias didácticas. Y cada una de esas secuencias didácticas va a estar conformada por diversas actividades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada secuencia puede tener 1, 2, 3 clases, 5 clases, 2 clases, y que a su vez cada clase puede tener 1, 2 o varias actividades. Esa sería como la estructura vertebral de una unidad didáctica, y fíjense, puede tener distintas secuencias. ¿Puede ser una sola secuencia? Sí, puede ser una sola secuencia. ¿Puede ser una sola clase? Y posiblemente no, porque una unidad didáctica comprende una serie de contenidos bastante amplios, ¿sí? Bien, ¿qué contenidos tiene una unidad didáctica? Los disciplinares, los metadisciplinares, o sea, los epistemológicos, históricos, sociológicos, los procedimentales y las actitudinales. Yo sé lo que me van a decir. Ah, pero ahora está de moda decirle de otra manera. Bueno, nosotros, si nos paramos desde la teoría que llamamos la teoría cognitivista, que es desde donde surge la didáctica de las ciencias naturales, que es, no sé si han leído a Pozo, que es un psicólogo cognitivista muy conocido, muy famoso, no está mal, digo, para que esto les va a pasar en la escuela, no está mal decir procedimientos y actitudes, porque en ciencias naturales tenemos procedimientos específicos que los tenemos que enseñar, desde cómo ver en un microscopio hasta cómo medir la velocidad de un móvil con un cronómetro o con un reloj, la caída de un cuerpo, un densímetro, lo que sea que queramos medir, eso es un contenido procedimental. Interrúmpanme tranquila, sin problema.
Bueno, ¿qué es una secuencia didáctica? No sé por qué me quedó así el PowerPoint. Es una serie ordenada de actividades, pero esas actividades además tienen que estar relacionadas entre sí. Y esta serie de actividades pretende enseñar un conjunto de contenidos, ¿sí? Bien, y acá viene la pregunta de lo que estaban diciendo recién. Propósitos u objetivos. Hace varios años atrás ni siquiera existían los propósitos, o sea, nadie los había planteado. Al menos cuando yo estudié no me enseñaban que había que redactar propósitos. Pero últimamente, en los últimos años, con los avances de la didáctica, empezó a pensar en dos enfoques. Por un lado, lo que yo voy a generar para que el chico aprenda, y por otro lado, lo que quiero efectivamente medir de que aprenda. Esto ya alguna vez lo hablamos en algunos talleres de los cuales ustedes participaron. Vamos a ver bien la diferencia, exacta diferencia. Los propósitos son enunciados que presentan los rasgos de una propuesta y que están escritos en función de lo que el docente va a generar en el aula. Fíjense, ofrecer variedad de experiencias de aprendizaje, posibilitar que el alumno haga tal o cual cosa, promover una experiencia variada. Fíjense que están planteados en función de lo que yo como docente voy a hacer para que el pibe aprenda. ¿Sí? Ahí hay una gran diferencia. En cambio, el objetivo de aprendizaje define lo que realmente quiero que aprendan, que sepan o que sean capaces de hacer. Y el objetivo, lo más importante de esto, es que el objetivo tiene que ser algo medible. Entonces, si yo digo como objetivo que el estudiante logre explicar la fotosíntesis, tengo que poder medir que efectivamente explicó la fotosíntesis. En términos de objetivo, de propósito, yo puedo poner ofrecer variedad de textos que le permitan al estudiante elaborar un discurso que pueda explicar la fotosíntesis. Lo hago yo, le ofrezco los textos, ¿sí? En cambio, el objetivo es que él lo explique. Yo le ofrezco los textos, él explica la fotosíntesis. ¿Se entiende la diferencia fundamental? Muy bien, ¿cómo se dividen esos objetivos? Bueno, los objetivos generales son metas a largo plazo. Constituyen un marco de referencia general, ¿sí? No remite a un contenido científico específico. Por ejemplo, obtengan una actitud responsable con el cuidado del ambiente. Valoren el patrimonio natural de nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, identifiquen los procesos metabólicos fundamentales de los heterótrofos, en general. ¿Sí? Esos serían los objetivos generales. Objetivos específicos. Bueno, el perro quiere dar su opinión. Los objetivos específicos son metas a corto plazo y remiten a competencias o destrezas vinculadas con un contenido específico que los estudiantes deben poder manejar. ¿Sí? Por ejemplo, explicar la fotosíntesis. Eso es fácil de medir. Si la explica bien, aprobó. Si no la explica, no aprobó. ¿Sí? Y entonces ahí la competencia es poder explicar. Después con María Alejandra van a ver cómo organizamos eso. Y esos objetivos tienen que poder ser observables en términos de desempeño. Ahí se están yendo los perros. O sea que tiene que ser algo observable, concreto, medible, a corto plazo, algo que yo pueda a través de la evaluación, ya sea la evaluación de proceso o la evaluación de final, tengo que poder verlo. Listo, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Lo aprendió o no lo aprendió? Es fácil. Fíjense, ¿qué dice Neusan Martí al respecto de cómo formular un objetivo? Ella sugiere formularlo desde el punto de vista del estudiante. O sea, al finalizar la unidad didáctica, el estudiante tendría que, ¿sí? Después, plantearlo en términos del desarrollo de una capacidad. El estudiante tendría que haber desarrollado la capacidad de explicar la fotosíntesis, haber desarrollado la capacidad de interpretar un texto X, ¿sí? Explicar la acción,
Fíjense lo que les decía recién. Aplicar, comparar, poner en duda, revisar. ¿Cuál es el verbo que elegí para mi objetivo? Explicar la fotosíntesis. Listo. Lo escribo. Identificar por ejemplo, identificar las especies nativas de un ecosistema. Que pueda revisar sus propias concepciones previas, por ejemplo, que pueda planificar un programa de prevención de la salud, ¿sí? Luego tengo que explicar el contenido. Al finalizar la unidad didáctica, el estudiante tendría que haber desarrollado la capacidad de, lo que venía diciendo arriba, aplicar el verbo, ¿sí? La visión cinético-molecular de la materia, ese es el contenido. El principio de degradación de la energía, ¿sí? Y luego, especificar el contexto en el cual va a ser ese aprendizaje. Fíjense, al finalizar la unidad didáctica, lo que decíamos acá arriba, el estudiante tendría que haber desarrollado la capacidad de, lo que decíamos acá arriba, aplicar el verbo, de lo que quiero realmente que haga, la visión cinético-molecular, el contenido de la materia, pero ¿cuándo? ¿En cualquier cosa? No. En la interpretación de un fenómeno macroscópico, como por ejemplo la dilatación. O sea, yo quiero que aplique la visión cinético-molecular no en cualquier cosa. Podría decir así, miren, al finalizar la unidad didáctica, el estudiante tendría que haber desarrollado la capacidad de explicar la fotosíntesis, como el ejemplo que estaba dando yo, ¿sí? La fotosíntesis en las plantas vasculares del bosque fueguino. Entonces, ¿le estoy pidiendo que explique la fotosíntesis? Sí. ¿En cualquier planta? No. En las plantas vasculares del bosque fueguino. ¿Se entiende este nivel de concreción del ejemplo? Después vamos a ver otros ejemplos. Muy bien. Ahora estos objetivos, ¿sí?, tienen una jerarquía. No es que pongo cualquiera en cualquier lado, sino que voy a ordenarlos de objetivos de capacidades más simples, de pensamiento de orden inferior. Esto también los dicen los cognitivistas, ¿sí?, que son los padres del constructivismo, a pensamiento de orden superior. También en algunos documentos habla de capacidades simples y capacidades más complejas. Por ejemplo, recordar es más simple o es inferior a comprender. Y comprender es inferior a aplicar. ¿Qué quiere decir? Que para poder, por ejemplo, que si yo voy a poner un objetivo, analizar, para ello previamente, ¿qué tengo que poder hacer? Y tengo que poder recordar, por ejemplo, recordar la fórmula de la fotosíntesis, ¿sí? Comprender el proceso de nutrición de autótrofos, aplicar el proceso de nutrición de autótrofos en las plantas superiores angiospermas, analizar los cambios estacionales de las plantas del bosque fueguino caducifolias. ¿Sí? ¿Ven cómo voy complejizando y voy enunciando? Voy a tener que enunciar objetivos de lo más simple o más básico a lo más complejo. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, hay una taxonomía que se llama taxonomía de Bloom, no sé si a ustedes se la enseñaron, es una taxonomía de cómo se ordenan esos objetivos. Fíjense, la categoría recordar, ¿sí? ¿Qué significa recordar? Reconocer y traer a la memoria información relevante. Recordar, no sé, cuando en Tierra del Fuego hubo el último terremoto, supónganse. ¿Qué verbos puedo asociar a recordar? En el texto igual hay muchos más ejemplos, acá dejé algunos. Por ejemplo, reconocer, recordar, listar. Y acá hay algunos ejemplos de actividades o verbos, fíjense. Identificar insectos en un atlas de diferentes tipos de artrópodos. Escribir la fórmula química de la glucosa. ¿Yo lo puedo tomar en un examen? Sí lo puedo tomar. ¿Por qué? Y porque estoy trabajando con el verbo recordar, que es un pensamiento de orden inferior, un objetivo. ¿Le puedo preguntar a un chico, escribe la fórmula de la fotosíntesis? Sí, le puedo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en la categoría recordar, porque quiero que traiga a la memoria información relevante.
¿Se entiende esto? ¿Cómo lo voy organizando? Ahora, si yo ya voy a comprender que estoy acá, en el segundo nivel, ya tengo que construir un significado diferente, ¿sí? Entonces, voy a necesitar recordar, pero además voy a tener que poder interpretar, dibujar un diagrama del sistema digestivo. Tengo que usar la memoria, tengo que recordar cómo era, ¿sí? Y seguramente le voy a poner mi carga teórica. Ejemplificar, nombrar un mamífero que viva en nuestra provincia. Voy a tener que recordar, y además de ese recuerdo voy a tener que seleccionar los que vivan en la provincia y descartar los que no vivan en la provincia. Y así lo mismo, clasificar, resumir, son todos verbos de la categoría comprender. De la categoría aplicar, por ejemplo, tenemos ejecutar, implementar, usar, por ejemplo, fíjense cómo en aplicar ya se incluyen algunos verbos procedimentales. Analizar es otra categoría más superior, ahí ya voy a tener que, por ejemplo, diferenciar entre una célula eucariota y una procariota. Para eso tengo que recordar cómo es una célula eucariota, recordar cómo es una célula procariota, voy a tener que encontrar la diferencia entre ambas y escribirlas. ¿Se entiende que ahí ya estoy usando dos habilidades? El recordar, que es básica, y luego al analizar. Otra categoría más alta, evaluar, ¿sí? Comprobar y criticar, por ejemplo. Determinar la validez de los argumentos a favor y en contra del movimiento antivacunas, por ejemplo. Para poder hacer eso, además voy a tener que poder argumentar, voy a tener que poder identificar, ¿sí? Como está acá, voy a tener que poder identificar, bueno, acá no lo puse identificar porque es uno de los más comunes, pero identificar está en recordar. Muy bien. Crear es la categoría más alta. Después van a ver con Ale Mansilla, van a ver cómo esto se vincula con habilidades de pensamiento. Muy bien, vamos ahora a derecho, pasamos a los objetivos, que es una actividad didáctica. Bueno, las habilidades didácticas o las actividades prácticas, como las vamos a llamar ahora, son actividades que ponen en juego habilidades cognitivas que persiguen una finalidad didáctica específica para construir un conocimiento. ¿Qué es lo que caracteriza una actividad? Que primero tengo que transformar un conocimiento disciplinar de la biología, de la física, de la química, de la astronomía, en un conocimiento que sea aprendido. Acá hay lo que llamamos, ¿se acuerdan? Transposición didáctica. No se va a aprender exactamente igual como es el conocimiento científico, sino que lo tengo que traducir a un lenguaje de aprendizaje. En una actividad didáctica, los profesores y alumnos deben interactuar para que los alumnos se apropien de ese conocimiento. Tenemos que tener un contrato didáctico. Reflejan la finalidad educativa del que va a enseñar. No es lo mismo si yo selecciono, por ejemplo, yo elijo el contenido movimiento antivacunas y yo podría ser antivacuna. Entonces, ahí la finalidad educativa del enseñante, ahí va a estar puesto lo que se llama la ideología del saber como un campo político en un aula. Y bueno, y en este caso el docente de alguna manera negocia con los estudiantes lo que es importante aprender y lo que no es importante aprender. Estas habilidades tienen un tipo de organización específica y además persiguen habilidades diferentes. Vamos a ver. Tenemos 4 tipos de actividades, ¿sí? Las de iniciación y exploración de representaciones iniciales, las que promueven la evolución de modelos iniciales a nuevas variables, nuevos contenidos, las de síntesis, que son para elaboración de conclusiones y estructuración del conocimiento, y de aplicación, ¿sí? 4 modelos. Este sistema, esta estructura la propone Neumann Martín. Bueno, y ahí tenemos los 4, yo le agregué una más acá, a esas 4, ¿sí? Las primeras las vamos a llamar actividades de iniciación, que es que los estudiantes expliciten sus representaciones. Listo, genial. Ahí los estudiantes, es lo que nosotros llamamos por lo general actividades de indagación de ideas previas. La pregunta es, que yo me hago, ¿vieron este famoso periodo de diagnóstico que se usa en la escuela? No sé, ¿se sigue usando eso en las escuelas? Lo que llaman periodo diagnóstico.
Sí. ¿Sí? Sí, este sí. mes está Estamos en destinado a pleno eso. diagnóstico. Bien, ahora la pregunta que yo me hago es, ¿tiene sentido hacer un diagnóstico hoy de lo que yo voy a enseñar en noviembre? Cuando yo hago un diagnóstico, ¿no? Yo soy muy cuestionadora, de hecho jamás en mi vida lo hice. Cuando yo hago un diagnóstico, ¿qué estoy diagnosticando? En este Nancy, periodo nosotros, te interrumpo un ratito, nosotros, por ejemplo, en el colegio decidimos, y casi siempre lo hacemos así, que en este periodo mal llamado diagnóstico de qué, sí poder trabajar y reforzar, ¿no es cierto?, algunos conocimientos o contenidos, si el pibe no los tiene, no los adquirió, no los entendió, volvérselos a enseñar, que nos sirvan como un andamiaje para poder traccionar y después seguir avanzando en la propuesta, en la planificación de este año, de los contenidos que se seleccionen para trabajar. Pero como vos decís, ¿diagnóstico de qué? ¿Para qué? Pero son acuerdos Claro. institucionales que tiene que ver y que hace a cada comunidad educativa, ¿viste? Acá decimos siempre, cada colegio secundario es un mundo aparte. Pero bueno, eso está bueno también que lo podamos plantear, y si no lo demandamos, ¿no? Si no lo solicitamos, quizás nunca nos lo van a proponer hacer esa bajada de poder trabajar de esa manera. Claro, por eso te pregunto, en realidad no estás diagnosticando nada. Estás repasando lo que el chico no aprendió el año pasado. Entonces, pongámosle el nombre correcto, pongámosle como nombre periodo de repaso. Digo, ¿por Claro, qué yo a los chicos le digo, vamos a hacer una refrescadita, le digo, del año pasado, porque sí, totalmente, haces como un repaso, ellos se acuerdan de algunas cosas, y en mi caso, en el colegio donde yo trabajo, el periodo de diagnóstico tenés que hacerlo sí o sí. Nosotros estamos en pleno diagnóstico. Mis clases de ahora es como dice Jorgelina, es una suerte de andamiaje donde hacemos una refrescadita de lo que vieron el año pasado, obviamente hay cosas que no recuerdan, para que después, por ejemplo, la semana que viene tenemos que darle el bendito papel de diagnóstico, ellos ahí puedan más o menos trabajarlo. Pero en sí, para mí el diagnóstico es una mentira, porque es lo que estamos trabajando en esta semana para que ellos puedan desarrollarlo y, es, por decir así, ya tener una base para lo que vamos a seguir en el año. Claro, tal cual. No sé si el resto también es más o menos parecido, si lo quiere contar cómo es la experiencia, pero el debate que yo tenía con mis autoridades en las escuelas donde yo he trabajado, cuando me decían, hace un informe de una evaluación del periodo de diagnóstico. Y yo decía, ¿qué? Estoy evaluando al docente del año anterior. No estoy evaluando a los estudiantes, de alguna manera. Si yo le hago un diagnóstico en primer año de la secundaria, ¿qué estoy evaluando? A las primarias. No sé, se me ocurre. Y entonces, ¿qué digo después? Ay, no, pero no aprendieron nada en la primaria. Digo, un diagnóstico de un mes o lo que es llamado mal periodo diagnóstico, ¿me da las herramientas a mí para decir no aprendieron nada en la escuela primaria? Me parece que eso es como muy reduccionista. ¿En todos lados hacen eso? Sí, nosotros, por ejemplo, acá en Ushuaia, en los colegios que estoy trabajando, sí, se hace el diagnóstico, pero me parece que también depende de cómo uno lo tome, ¿no? Yo en este año, por lo que estuvo pasando el año pasado, este diagnóstico lo tomo para, para evaluar a ver qué pudieron lograr, ¿no? ¿Con qué se quedaron? Porque hoy te encontrás con aulas con chicos que parece que el año pasado no existió, ¿no? Entonces, encima la situación, ¿no? Esta situación fría del barbijo, que parece que nada, le estás tapando la boca, ¿no? Que no los dejás. Entonces uno, en este diagnóstico que para mí no es una evaluación, es un trabajo, yo le puse trabajo de diagnóstico, para ver qué se acuerdan, qué vieron y cuál va a ser mi punto de partida. Poder con el diagnóstico evaluar cuáles son sus puntos flacos para poder
atacar desde ahí, y como yo digo siempre, si vos tus bases están como no están sólidas, hay conceptos que están errados o que les falta un poco de explicación o ampliación, uno arrancar desde ahí para poder a partir de eso empezar a construir, ¿sí? Yo lo tomo la parte de diagnóstico como eso, como ver, bueno, a ver, ¿qué se acuerdan del año pasado? No para evaluar, no para evaluar al docente, sino para ver, o sea, para ver ellos en qué están. A mí no me interesa qué docente tuvieron el año pasado, a mí me interesa a ellos para yo poder trabajar, porque después nosotros estamos todo el año con los chicos, ¿no? Trabajando. Y bueno, damos materias que, por ejemplo, yo doy química y físico-química, y son materias que duras para ellos, ¿sí? Entonces uno intenta acercarlos a la ciencia, vivimos fomentando nuestra área y el amor que le tenemos a las ciencias naturales. Muy bien, está bueno debatir sobre esto, porque es un tema de que me parece que rara vez se habla, ¿no? Yo coincido con vos, o sea, esta estrategia de conocer qué es lo que saben, dónde están parados, cuáles son sus ideas previas, es fundamental. Eso pero es absolutamente, ya está absolutamente validado como teoría científica. Ahora, lo que yo pregunto es, si yo voy a enseñar fotosíntesis, entiendo que, uso el concepto de fotosíntesis porque es como un caballito de batalla, ¿no? De ejemplo. Si yo voy a enseñar fotosíntesis, las ideas previas y representaciones que necesito conocer de los chicos y las chicas es sobre la nutrición de los autótrofos, ¿no? Y, por ejemplo, y sobre, no sé, a lo mejor podría querer conocer algunas ideas sobre cómo trabajar en el laboratorio para extraer clorofila, o algunas ideas sobre la diversidad vegetal, o si hay algunas ideas sobre la diferencia entre nutrición de autótrofos y heterótrofos. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿por qué no incluir actividades de iniciación y exploración de ideas previas en cada secuencia didáctica y destinar un periodo del año escolar solamente a hacer eso? Esa es la pregunta, la interpelación que yo siempre he hecho. Digo, yo podría arrancar el año directamente con una secuencia didáctica de un tema, de un contenido, y dentro de esa secuencia didáctica tener las actividades de representación, de conocimiento y de presentación de ideas previas. Luego, cuando voy a la siguiente secuencia, por ejemplo, tabla periódica. Yo me acuerdo que en físico-química arrancaba con tabla periódica. Y las ideas previas que necesito conocer sobre tabla periódica, porque voy a enseñar tabla periódica. Y después, a la siguiente secuencia didáctica podía ser no sé, los materiales y sus cambios. Necesito conocer las ideas previas sobre los materiales y sus cambios. Digo, ¿por qué no tener muchos periodos de diagnóstico en el año? Eso es lo que me pregunto. ¿Se entiende? Claro, y que van a depender también, Nancy, en esta misma línea de lo que vos estás diciendo, que van a depender de los contenidos a abordar, o sea, de la temática. Como vos decís, tabla periódica, necesitas algo de tabla periódica. De fotosíntesis, capaz que podés retomar algo, o esas ideas previas, también algo de físico-química, porque si vas a hacer hincapié en la fórmula, también vas a necesitar tal vez saber algo de molécula y demás. Entonces, bueno, hacerlo un poco variable, digamos. Por eso, entonces, según la teoría de la didáctica, una de las actividades importantes de las secuencias didácticas, o sea, las primeras con las que tengo que arrancar una secuencia didáctica, es lo que vamos a llamar actividades de iniciación y exploración. Una vez que conozco más o menos las ideas previas de los estudiantes, tengo que plantear las actividades para la promoción y evolución de los modelos iniciales, ¿sí? Son a través de diversas tareas, ¿sí? Enriquecer la mirada inicial, incorporar nuevos contenidos, contrastar las ideas previas con nuevos contenidos, expresar cosas por escrito, comunicar ideas, ¿sí? Recolectar datos. Es el momento más importante de la secuencia, porque es cuando trabajo con los contenidos. Luego, las actividades de síntesis. Y ahora, cuando termine esto, quiero decir algo de lo que hablábamos recién.
Las actividades de síntesis, que es poder, de alguna manera, cerrar esas actividades, poder comprender qué es lo que se aprendió, ¿sí? Las actividades de aplicación, que son poder transferir a nuevos contextos lo aprendido, y las actividades de evaluación, que son aquellas actividades en las cuales el docente va a promover que el estudiante exprese lo que aprendió en esa unidad didáctica. Cuando dije recién lo del periodo diagnóstico, obviamente no es un cuestionamiento a lo que ustedes hacen, ojo, es un cuestionamiento a, a una práctica instalada en los sistemas educativos, que hoy se ha convertido prácticamente en un cliché, en un hacemos como que, pero no está basado en ninguna teoría didáctica. Porque yo también evidentemente lo hacía, pero lo que hacíamos, o lo que hacemos en realidad en ese periodo de diagnóstico, es conocer a los pibes. O sea, es conocerlos en general, y ahí sondear más o menos, pero no trabajo la explicitación de sus ideas previas. Es esto, es un diagnóstico para ver qué saben sobre cosas en general. No sé, ¿trabajan algún contenido en el periodo diagnóstico? ¿Qué hacen, por ejemplo, en un periodo diagnóstico? ¿Qué actividades hacen? Me interesa un poco este tema. Yo, por ejemplo, este año implementé trabajar habilidades lingüísticas con los chicos en la etapa de diagnóstico, para ver cómo se expresan, ya sea de manera escrita o de manera oral, y realizar una experiencia simple para ver qué interpretan ellos para poder realizar eso, ¿no? Es hacer un germinador, Bien. nada más. Bien. Entonces, eso es lo que este año he trabajado. Bien, o sea que trabajaste como habilidades procedimentales. Sí, sí, todo Más ese o tipo de menos. habilidades. Sí, sí. Bárbaro. ¿Qué ideas traen ellos? Bárbaro. ¿Y el resto qué tipo de cosa hizo en el periodo diagnóstico? No, en mi caso son preguntas básicamente que uno considera, y creo que en el caso de muchos, ¿no? Preguntas que considera del año pasado, ¿no? Del programa del año anterior, y que terminás viendo siempre, generalmente decís, pero se acuerdan re poquito, ¿viste? No se acuerdan nada. Entonces voy a tener que empezar de bien atrás. Eso por un lado. Y por otro lado hay materias, ¿sí? Como astronomía, y calculo que como muchas, en las que no tenés continuidad con años anteriores prácticamente. Es decir, son temáticas de ¿qué vas a hacer un diagnóstico de astronomía? Sí, hay unidades de biología o de, no sé, ciencias de la Tierra, otras materias que tocan el tema, pero no sé si tienen tanta continuidad, porque aparte eso lo ven en años, no sé si en segundo o tercero, no estoy familiarizado mucho con los contenidos de biología. Así que por otro lado están esas materias en las que no hay mucha continuidad con años anteriores, entonces no podés hacer un sondeo de lo que han visto en el año anterior cuando prácticamente de temas específicos saben muy poquito, ¿sí? Pueden tener ideas generales que después ayuden a construir, obviamente, lo que uno quiere dar, pero específicamente del tema no tienen mucho. Bueno, yo, por ejemplo, Nancy, bueno, y el resto de mis compañeros, hacer como preguntas así disparadoras simples, qué sé yo, una simple pregunta de cómo estamos hechos los seres vivos, empiezo como de a poco a trabajar, ¿no es cierto?, algunas terminologías que son como específicas, que quizás ellos la conocen, saben el significado y lo dicen de otra manera, pero también ahí trabajar la importancia de mucha terminología que a veces parece difícil, y me gusta hacerles saber la importancia por ahí de analizar, desarmar una palabra, o que estudia la biología, o de qué hablamos cuando hablamos, qué sé yo, de geología, de dónde provienen esos términos,
a mí me encanta el tema de la contextualización y el tema de la historicidad, porque yo digo que si yo no le creo, o no los movilizo a que ellos se planteen preguntas, como yo digo, si no se los vendo bien a mi espacio curricular, no se van a enganchar nunca. Entonces yo pienso que cuando ven que del otro lado estamos, ¿no es cierto?, desplegando un montón de estrategias, y ven realmente que a nosotros nos apasiona esto que hacemos, y que lo construimos entre ellos y nosotros, eso está buenísimo. Y aparte yo siempre hago hincapié, por ejemplo, en las actividades que nosotros subimos al Drive, que son actividades cortitas. Por ejemplo, le he subido para biología de segundo, qué es lo que observa. Y a propósito le subí el mapa de Tierra del Fuego, otro mapa de la Antártida, ¿sí? Otro mapa solito de las Islas Malvinas. Y después digo, bueno, si sos un dron, imagínate que sos un dron, un ave que sobrevuela, qué sé yo, esos lugares. ¿Qué ves? ¿Qué verías? ¿Qué observarías? Porque yo digo, remarco mucho el tema de que tenemos que contextualizar, porque si no contextualizamos, si no partimos de lo cotidiano, lo que ellos ya traen, es imposible después poder seguir avanzando. Así que eso está muy, muy bueno, y se lo recomiendo a todos, en todos los sentidos, en todos los espacios curriculares que damos. Porque como yo le digo a los chicos, ellos saben un montón, nadie le diga nunca lo contrario, ¿sí? Entonces ese conocimiento que vamos a ir profundizando, pues llamando las cosas como realmente según cada disciplina, cada materia, lo vamos construyendo y lo vamos viendo ahí en el aula. Sí, sí, tal cual, Jorge. Bueno, la idea un poco es esto. Hoy, digo, la idea de estos talleres es esto, poder compartir lo que hacemos y debatir, desnaturalizar conceptos, desnaturalizar prácticas que hacemos, que a veces, cosas que a veces creemos que hacemos y no hacemos, o al revés, creíamos que no lo hacíamos y resulta que sí lo estamos haciendo, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más con esto, así podemos, de la última, que sea la última hora o media hora, volver a la secuencia didáctica. Fíjense, las actividades en general están vinculadas a los objetivos y las actividades tienen determinadas finalidades, ¿sí? Por ejemplo, expresar y discutir y sistematizar ideas tiene como finalidad tomar conciencia de sus propias ideas, aprender a comunicarlas, argumentarlas y debatirlas. Elaborar preguntas o problemas tiene como finalidad dar respuesta a una pregunta, bueno, solucionar un problema. Elaborar una estrategia de trabajo permite atribuir significado o sentido a las tareas que se realizan. Bueno, todo esto igual lo van a ir leyendo en el libro que les vamos a dejar. Para organizar una secuencia didáctica, nosotros les vamos a proponer después una estrategia que la vamos a llamar hoja de ruta, que también la van a ver en el texto que queda en el aula virtual para leer, que es muy simple, ¿no? Porque la hoja de ruta me permite hacer como una especie de sistematización visual de lo que voy a hacer en mi secuencia didáctica. Fíjense, por ejemplo, tenemos clase 1, la actividad número 1, le vamos a poner cuál es el nombre de la actividad, qué tipo de actividad es, actividad para indagación de las ideas previas, cuál es el objetivo de esa actividad, que los alumnos expresen sus concepciones alternativas sobre las plantas. Obviamente esto está mucho más reducido, escrito para este momento, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos que suceda? Se propone un problema a la clase para que mediante la lluvia de ideas los estudiantes expresen sus concepciones previas sobre las plantas. Simple, ¿sí? Como verán, es como una especie de mapa, un mapa que después nos va a ayudar a ver cómo es nuestro recorrido. Fíjense que ni siquiera está expresada la actividad con el enunciado ni con hagan tal cosa, ¿sí? Es simplemente un esquema. Y bueno, entonces yo llegué hasta acá. Ahora le voy a dar la posta a Flavia, que va a continuar ella, explicando Bien. un par de cosas más. Yo dejo de compartir. ¿Comparto yo entonces? Y comparte Flavia. A ver. Ahí vamos. A ver, acá. Bien. Ahí lo pueden ver. ¿Me avisan? ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Buenísimo.
Bien, yo en este segundo momento me voy a acoplar a lo que viene diciendo Nancy sobre lo que son las unidades didácticas y cómo esas secuencias se organizan en las actividades, digamos. Lo que yo les voy a proponer ahora es cómo potenciar o cómo enriquecer esas secuencias dentro de las unidades didácticas. Entonces, les proponemos este artículo que ustedes lo pueden ver y que está disponible en el aula virtual, que es de Bermúdez y Ocelli. Maricela Ocelli es una profe de la especialización. Entonces me pareció como interesante recuperar este artículo. ¿Por qué? Porque en este planteamiento educativo, en esta planificación didáctica, estos autores dicen que implica, algunos decían hoy que era organizar, hacer una síntesis, eso decían hoy más temprano ustedes. Entonces, estos autores dicen algo como que es un proceso reflexivo, analítico y de toma de decisiones. Uno toma o pone en juego decisiones que se van a tomar en torno a esos contenidos de enseñanza, ¿sí? Entonces, como somos sujetos sociales, convivencias, atravesados por nuestro contexto, eso define qué vamos a enseñar, o por ejemplo, qué modelo de ciencia podemos implementar en estas secuencias didácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diseño didáctico o el planteamiento educativo se hace desde una mirada docente muy específica y desde un contexto particular. Como hoy decía, creo que Griselda me parece, lo del contexto, la importancia del contexto. Bien. Entonces, pueden, si quieren, intervenir también. Bien, entonces, estos autores dicen que el diseño didáctico o la planificación didáctica es producto de un conjunto de decisiones que uno toma dentro de un marco multireferencial, ¿sí? Por esto que decíamos anteriormente, que involucramos nuestras posturas, nuestras experiencias, nuestros valores, nuestros saberes, lo que traemos, digamos. Bien, y tiene que estar contextualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar relacionado con el contexto de relevancia del estudiantado, de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para responder a esos intereses o esas necesidades que hoy comentaban, y las que traen nuestros estudiantes al aula. Bien. Entonces, este artículo lo que propone es que, en realidad, sí, propone una analogía, ¿sí? Un ejemplo de que un diseño didáctico, una planificación, es una red, como un tejido. Una red, un tejido, un entramado. En este entramado se van a entrecruzar todas estas referencias múltiples que hacía mención antes. A ver, que yo voy a mover acá esto. Y hace referencia a que no hay una única forma de pensar la unidad didáctica o el diseño didáctico, sino que hay múltiples formas donde se van a hacer como evidentes estas concepciones o estos valores que traemos los docentes. Va a evidenciar, digamos. Y lo que decía hoy Gisela, me parece, es que la variable sobre la que se toman las decisiones son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Bien, entonces, lo que se quiere es poner un poco en juego o sobre la mesa estos conocimientos específicos de la didáctica de la ciencia, y desde ese lugar proponerles la implementación de enfoques para la enseñanza de esos contenidos para, como les decía anteriormente, poder enriquecer, ¿sí? O potenciar o robustecer nuestras secuencias didácticas o nuestra oferta
en la enseñanza. Bien, si bien enfoque es una palabra que está utilizada o que conocemos o que escuchamos generalmente en el ámbito de la educación, y también en la bibliografía específica de la didáctica es una palabra que está presente, debemos definirla o conceptualizarlo didácticamente. Entonces, no solamente didácticamente, sino que podemos hacer una mención o una referencia más cotidiana a lo que sabemos o entendemos por enfoque. Y en este aspecto podríamos decir que es la acción y efecto de dirigir la atención o el interés hacia un asunto o hacia un problema. Yo les pongo este dibujo acá, más o menos para representar lo que implicaría un enfoque, como dirigir la mirada o la atención hacia un determinado problema o asunto. En términos didácticos, quiere decir lo mismo, es la perspectiva con la que miramos los contenidos y a partir de ahí seleccionamos las actividades en función siempre, como decía Nancy hoy más temprano, de los objetivos de aprendizaje. Es decir, la variable siempre van a ser los contenidos, ¿sí? Pero siempre se van a seleccionar teniendo en cuenta o poniendo en juego este posicionamiento específico de cada docente en función de los objetivos de aprendizaje. Bien, ¿esto qué implica? Explorar y caracterizar las lógicas con las que se dan diferentes prácticas y determinar situaciones de enseñanza que las vinculen. Yo voy a recuperar lo que antes decía, me parece que Griselda lo decía, o no sé quién lo decía, sí, Griselda, no, Jorgelina me parece que lo dijo, la importancia de contextualizar los contenidos. Un poco lo que apuntamos es a eso. Me parece que enriquecer las propuestas de enseñanza, además de saber cómo la estructura que nos mencionaba Nancy hoy, significa poder darle sentido también, ¿sí? ¿Cómo le vamos a dar sentido? Un poco a través de estos, a partir de poner en práctica estos conocimientos específicos de la didáctica de la ciencia. Bien, me quedé un poco torcido. Pero bueno, este artículo plantea que hay 3 enfoques bien definidos y establecidos para la didáctica de la ciencia y que se aplica a todas las áreas o disciplinas de las ciencias experimentales, digamos. ¿Cuáles son esos 3? Que ustedes seguramente lo conocen, es el histórico epistemológico, el enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, y el enfoque interdisciplinar. Los que están acá abajo son enfoques que generalmente se utilizan en el área de biología. El enfoque ESI, diversidad cultural, educación ambiental. Bien. Ya me dirán si más o menos sí, estoy segura que sí lo conocen. Pero bueno, estos enfoques vamos a desarrollar más adelante, pero bueno, comentar un poco que el enfoque interdisciplinar o el enfoque STEM, que es el constructo que está tomando fuerza en los últimos años, que consiste básicamente en poder vincular o relacionar áreas afines comunes, digamos. Por ejemplo, la matemática, no sé, educación física, lengua, es decir, varias áreas, relacionarlas y a partir de ahí hacer propuestas didácticas. STEM viene de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ciencia, tecnología y sociedad se acopla a ambiente, es un enfoque también que se viene trabajando un montón en la didáctica de las ciencias y apunta un poco a derribar esta creencia neutral de la ciencia que se le atribuye un poco, relacionando
el desarrollo científico, tecnológico, asociado a los procesos sociales. Y el enfoque histórico epistemológico, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver, en términos generales, con recurrir como estrategia a las controversias dentro del campo científico. Las tres se pueden aplicar a cualquier disciplina, a cualquier área en la que ustedes están trabajando, a la física, a la química, a la fisicoquímica, a astronomía también, ¿sí? Este enfoque histórico epistemológico es un poco lo que decía Jorgelina sobre historizar los contenidos, contextualizarlo. Bueno, contextualizar implica agarrarnos de estos enfoques como para darle más sentido a nuestras propuestas didácticas, y como alguien decía, poder, no sé, de alguna manera engancharlos y seducirlos, digamos. Eso en cuanto a los enfoques y cómo recurrir a esta parte de la didáctica de la ciencia para robustecer o enriquecer o potenciar nuestras unidades didácticas.